España. En 1973 el asesinato del almirante Carrero Blanco, jefe del gobierno y previsible continuador del régimen. El almirante, que se había negado a prestar apoyo logístico a los norteamericanos durante la reciente guerra árabe-israelí, era asesinado un día después de haberse entrevistado en Madrid con el secretario de Estado, Henry Kissinger. En junio de 1973, tras una serie de altercados universitarios, Franco da marcha atrás y nombra presidente del gobierno a Carrero Blanco, lo que supone un duro golpe para los intereses de Estados Unidos y del príncipe Juan Carlos. Ya en 1971 la embajada norteamericana en España mandaba un informe a su país en el que decía que el mejor resultado que puede surgir de esta situación es que Carrero Blanco desaparezca de escena. El almirante siempre había criticado los acuerdos de España con USA en 1953 y se había opuesto a que los americanos usaran sus bases en España para intervenir en la guerra árabe-israelí de 1973. Además, se oponía al proyecto americano de implantar en España esta pseudo-democracia que nos ha llevado al desastre. Incluso planeaba conseguir la bomba atómica para España. Por todo esto, los analistas de la inteligencia americana le definían como antiamericano, ultracatólico, antimasón y un obstáculo para los intereses norteamericanos en España. Tras una tensa entrevista con el siniestro Henry Kissinger, Carrero fue asesinado por ETA, atentado todavía no aclarado, con todas las evidencias de que los etarras recibieron apoyos del exterior, en concreto de la CIA americana. Por supuesto, americanos, franceses y alemanes no hacían esto por bondad humana ni por amor a la democracia, sino para acabar con un molesto competidor. En menos de 30 años, España había pasado de ser un país tercermundista a ser la novena potencia industrial del mundo, la segunda potencia pesquera, la primera productora de frutas y hortalizas de Europa, una potencia turística de primer orden, con un gran y patriótico ejército que empezaba incluso a pensar en tener la bomba atómica, una fuerte clase media y una población que había pasado de 25 a 38 millones de habitantes en apenas una generación. Y todo sin apenas deuda e impuestos. Una obra fantástica. 30 años más y hubiera sido una amenaza para muchos. De haber seguido así, en 30 años más España hubiera sido una gran potencia de 50 millones de habitantes, lo que habría sido una amenaza para la hegemonía franco-alemana en Europa y para los intereses anglo-sionistas en el Mediterráneo. El propio Vernon Walters lo dijo. Una España hostil, dueña del estrecho de Gibraltar, dificultaría en gran manera la presencia de la sexta flota de los USA en el Mediterráneo y, en consecuencia, el apoyo a Italia, Grecia, Turquía e Israel. También Kissinger le había dicho a Carrero que España, cuando es importante, es peligrosa. Eso fue, en resumen, la transición. La destrucción de España a manos de americanos y franco-alemanes. Destrucción llevada a cabo por políticos españoles a su servicio. Desde entonces, estos políticos, en temas de importancia fundamental y básica, macroeconómica, militar, estarían siempre subordinados a los intereses americanos y franco-alemanes. Es cierto que desde los acuerdos USA-España de 1953 nuestro país estaba en parte subordinado a los intereses americanos, pero en el contexto de la Guerra Fría, y aún así España nunca entró en la OTAN ni reconoció a Israel ni destruyó toda su soberanía, como hizo a partir de 1975. En 1975, aprovechando el shock colectivo por el estado crítico de Franco, los americanos lanzan la Marcha Verde marroquí contra el Sáhara. En 1976 y tras engañar al ejército, el ya rey Juan Carlos entrega el Sáhara a USA Marruecos, lo que sería su bautismo de fuego y su prueba de lealtad a sus amos americanos, a los que realizaría su primera visita tras ser proclamado rey. Más tarde se supo que Juan Carlos se comportó durante toda la crisis del Sáhara como un espía al servicio de los americanos, a los que les pasaba información de todo lo que se discutía en el Consejo de Ministros sobre el asunto. De esta forma, Marruecos y USA se quedaron con los recursos minerales, pesqueros y petrolíferos de la zona, mientras que el pueblo saharaui quedó abandonado a su suerte. A cambio, al rey se le aseguró silencio mediático ante sus aventuras y se le permitió enriquecerse con todo tipo de negocios, destacando sus comisiones en el negocio del petróleo, de la mano de sus amigos comunes con los americanos, los sátrapas integristas islámicos saudíes. Desde entonces, su mujer ha sido una invitada habitual a las reuniones del Club Bilderberg, una de las entidades masónico-sionistas con más poder e influencia en el mundo, sin que a los españoles se les explique nunca jamás qué hace esta señora en ese tipo de reuniones. La Constitución significó la destrucción de España como Estado nacional soberano y su disolución en instituciones supranacionales globalistas.
esta destrucción se hizo mediante un doble proceso. Por debajo, el Estado Nacional Español se vació entregando sus competencias a las autonomías. Incluso se fue más allá introduciendo el artículo 152, el cual hacía posible la cesión permanente e infinita de competencias a las autonomías. Si bien es cierto que, tras el 23F y la victoria por mayoría absoluta del PSOE en 1982, las cesiones se frenaron en parte, la verdad es que el PSOE y todo su entramado cultural educativo mediático, en especial la sucursal de Bilderberg en España, el grupo Prisa, estaban haciendo algo infinitamente peor. Mientras que los separatistas, a través de las formidables armas que habían recibido, como educación y medios de comunicación, se dedicaban a promover el separatismo, en el resto de España se hacía lo contrario. Se ridiculizaba y criminalizaba al patriotismo español, especialmente entre la juventud, a la que se bombardeaba para que renegara y se avergonzara de su españolidad. Incluso se presentaba al entorno de ETA como algo rebelde y atractivo. Poco a poco, esta propaganda antinacional fue afectando a toda la población española, haciendo que cada vez más gente, joven sobre todo, buscara sentirse parte de otras nacioncitas cuya defensa no estuviera satanizada, provocando el fortalecimiento de los separatismos y con ello una nueva oleada de traspasos de competencias llevadas a cabo desde 1996 por el PSOE, primero Aznar y después Zapatero. La semilla del separatismo no solo se plantó en la Constitución, sino también en la ley electoral. Ley que favorece la creación de dos grandes partidos de centro-derecha y centro-izquierda, pero también a la tercera pata del sistema. Los separatistas, reforzados por la misma legalidad que la Constitución daba a los partidos independentistas e incluso proterroristas como Herri Batasuna, por el concierto económico vasco-navarro o por la posibilidad de que los vascos se anexionen Navarra. Pero no solo el Estado se vació por abajo, sino que también por arriba, cediendo la soberanía nacional a instituciones globalistas, como reflejan varios artículos de la Constitución, entre los que destacan el 93 y el 96. Llegando a decir que esa entrega de soberanía solo se podrá recuperar según lo que digan esas mismas instituciones internacionales. Es decir, si un gobierno español hace una cesión salvaje de soberanía al FMI o al CE, en el caso de que haya un cambio de gobierno y llegara al mismo un partido patriota contrario a esa cesión, no podría hacer nada para recuperarla. Las cesiones han sido tan escandalosas que hoy ningún gobierno de España puede hacer absolutamente nada sin el permiso del FMI, la OTAN o del CE, al que entregamos probablemente la soberanía más importante de todas. La monetaria, nuestra capacidad de emitir nuestra propia moneda, nuestro propio dinero. El shock terrorista. ETA nace en 1959 como una escisión del PNV. En cuanto empieza a matar recibe al abierto apoyo de todos los antifranquistas. Los socialistas aplauden sus atentados e incluso los comunistas cooperan de manera directa con ellos en alguna ocasión, como en el caso del asesinato de Carrero Blanco. El almirante se oponía a los planes que el nuevo orden mundial tenía para España, por lo que tenía que desaparecer. Murió el 20 de diciembre de 1973 a manos de un comando de ETA, con evidentes apoyos tanto desde fuera como desde dentro. De manera incomprensible, el máximo responsable de la seguridad de Carrero, Arias Navarro, fue nombrado su sucesor. Tras morir Franco se llevó a cabo la amnistía de 1977, tras la cual ETA empezó una oleada de atentados sin precedentes contra, curiosamente, todos los altos mandos militares patriotas que se oponían a la disolución de España en el nuevo orden mundial. ETA no solo le hizo un gran favor a los globalistas matando a todos aquellos militares españoles, sino que sus atentados también sirvieron para que las cesiones a las autonomías fueran aún mayores. Además, el shock terrorista hizo que la población española no se diera cuenta de todos los cambios económicos, sociales y culturales que se estaban preparando para España. En 2013, el PSOE está llevando a cabo una nueva amnistía de etarras. Se está haciendo para que, en el caso de que salga un amanecer dorado en nuestro país que se oponga a la destrucción de España, una ETA reforzada liquide a sus dirigentes. Nos quieren provocar un nuevo shock con todas estas liberaciones de terroristas, violadores y asesinos en serie para asustarnos, que nos encerremos en casa y no protestemos. Si bien es cierto que la mayoría del terrorismo durante la transición fue de ultraizquierda, también lo hubo de ultraderecha, en un proceso que recuerda a lo vivido durante los años anteriores en Italia con la llamada Red Gladio.
A estas alturas, seguimos sin saber qué pasó en el atentado del Hotel Corona de Aragón, quién estuvo realmente detrás de los sucesos de Montejurra o de la matanza de Atocha, quién llevó a cabo el atentado terrorista de 1985 en el restaurante El Descanso en Madrid, atribuido al terrorismo islámico, en el que murieron 18 personas y 100 resultaron heridas, o cuál es la verdad del asunto del aceite de la colza y su relación con la base militar americana de Torrejón. Los atentados de ETA continuaron durante los años 80 y 90, años en los que siempre daba la impresión extraña de que los gobiernos de España hacían menos de lo que podían, alternando la represión con negociaciones absurdas que solo servían para que la banda terrorista se reorganizara y se reforzara. Pero ni UC ni el PSOE nunca jamás endurecieron el Código Penal. Lo hizo mal y tarde el PSOE en el año 1995. Francia era el santuario donde los etarras se refugiaban sin que el gobierno francés moviera un dedo, a no ser que hubiera concesiones del gobierno español a cambio. Los gobiernos franceses chantajeaban al español, al que se le exigía favorecer la posición de la industria francesa en España a cambio de colaborar contra el terrorismo, e incluso llegaron a pedir al gobierno de España que renunciara a las Olimpiadas de Barcelona para dárselas a París. Esta fue la situación hasta la segunda legislatura de Aznar, en la que se endureció la política antiterrorista. El fin del terrorismo separatista parecía más cerca que nunca. El gobierno de España, con cientos de errores en muchos aspectos, estaba llevando a cabo una política europea de oposición al eje franco-alemán que amenazaba con romper el equilibrio del pacto USA-OTAN-Unión Europea, consistente en que Europa no se alía con Rusia y apoya a los americanos a cambio de que estos acepten la hegemonía franco-alemana en la UE. Hasta que un nuevo shock terrorista, el de los atentados del 11 de marzo de 2004, frenó este proceso. El atentado fue atribuido al terrorismo islámico, pero esta versión es poco creíble. Teniendo en cuenta la existencia en el pasado de la nombrada Red Gladio, de la gran semejanza del 11M con los atentados de Bolonia en 1980 y las maniobras de la OTAN los días previos al atentado, podemos suponer que aún quedan muchas dudas que despejar sobre los sucesos del 11M. De nuevo en el 11M aparece ETA ayudando a los globalistas, esta vez con sus supuestos atentados frustrados los meses previos a la matanza, alguno de ellos calcado al 11M y que hizo caer al gobierno del PP en la trampa de creer que ETA había realizado el atentado. La doctrina del shock, y el 23F y las recinas. De manera increíble, la oleada de atentados de ETA no tenía prácticamente respuesta alguna desde el Estado. Si bien había acciones por parte del batallón vasco español o luego de los GAL, nunca jamás hubo una voluntad real de darle la batalla ideológica a los independentismos antiespañoles. Se creó el GAL pero no para acabar con ETA sino para forzarla a negociar. Pero nunca se atacó a la cúpula de ETA, ni se modificó el Código Penal para endurecer las penas contra los terroristas y, cuando se hizo, fue demasiado tarde, como hemos visto durante estos días con la derogación de la doctrina Parot. El desastroso presidente Suárez cayó en desgracia. Ya no era necesario y el nuevo orden mundial tenía prisa por meter a su partido, el PSOE, en el gobierno. Suárez descubrió su papel de tonto útil y empezó a ir por libre, buscando una tercera vía entre los Estados Unidos y la URSS. Contactó con Arafat, Castro o Gaddafi y se negaba a la entrada de España en la OTAN. Todo esto coincidió con importantes cambios internacionales. En 1979 la URSS invade Afganistán, en Irán se lleva a cabo la Revolución Islámica, Libia y Argelia están en la órbita soviética. Poco después, Ronald Reagan gana las elecciones americanas. Temiendo algún conflicto en el Mediterráneo y para asegurar la posición de Israel, los Estados Unidos e Israel empiezan a reorganizar el Mediterráneo. Israel y Egipto firman la paz, se provoca la guerra Irak-Irán, se lleva a cabo un golpe militar en Turquía, en Italia tiene lugar el extraño atentado de Bolonia y luego van a por España, a la que exigen su inmediata entrada en la OTAN. Al negarse Suárez empieza la operación para derribarle, un nuevo shock, un autogolpe de Estado. El autogolpe fue organizado por los servicios secretos españoles, con pleno conocimiento del rey y de buena parte de los altos cargos políticos del momento, con un amigo íntimo del rey, el general Armada, en el puesto más alto del plan. A pesar de que Suárez dimite pocas semanas antes de que se lleve a cabo, el golpe no se para, ya que no solo se buscaba derribar al presidente sino también abrirle la puerta del gobierno al PSOE, fortalecer al rey, parar un posible auténtico golpe que iba a darse poco después y purgar las fuerzas armadas de militares disidentes.
Aunque finalmente no se lograron todos los objetivos, ya que Tejero frustró parte del plan, sí que se consiguió preparar el camino para la mayoría absoluta del PSOE del año 1982. Poco más de un año después del 23F, el sucesor de Suárez, Calvo Sotelo, metía a España en la OTAN, previo compromiso de Felipe González con sus amos de mantener a España en la OTAN al llegar al gobierno, lo que cumplió tras el referéndum de 1986, coincidiendo con nuestra entrada oficial en la UE. Recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica, después de haber sido aprobada por nuestros parlamentos nacionales. España ni siquiera logró meter a Ceuta y Melilla dentro de la defensa de la OTAN, mientras que su supuesto aliado británico continuó ocupando un trozo de suelo español en Gibraltar, incluso después de que el PSOE abriera la verja, lo que fue muy positivo para los británicos. Como premio de consolación, a España se le concedió la organización de los Juegos Olímpicos de 1992. El shock económico, las reformas, entrada en la UE, la doble crisis económico-energética de 1973 y 1979, junto a la cada vez mayor apertura de la economía española tendría que haber provocado dos reformas económicas inmediatas. La primera, fomentar la soberanía energética en la medida de lo posible, buscando nuevas fuentes de energía o desarrollando la energía nuclear. Entendemos las reticencias que, desde una postura ecológica, se pueda hacer a este tipo de energía. Pero en esto, como en otras cosas, o todos o ninguno y no este recibo que, mientras Francia está plagada de centrales nucleares, en España no tenga que haber ninguna. Nuevamente, para favorecer a Francia, el gobierno del PSOE paraliza la construcción de 4 centrales nucleares. Desde entonces el coste energético no ha parado de crecer y tenemos que comprarle la energía a Francia. Destacar de nuevo el papel de ETA, que le hizo un nuevo favor a los globalistas atacando la soberanía energética española con su campaña contra la central nuclear de Lemoniz. La segunda medida que hubiera tomado un gobierno patriótico es llevar a cabo un nuevo salto adelante de nuestra economía fortaleciendo los sectores primario y secundario a través de la introducción de la alta tecnología y de la productividad, para lo cual era necesario una mejora del sistema educativo, en especial de la formación profesional con la creación de un ejército de obreros cualificados. ¿Pero qué se hizo en España? Todo lo contrario. El papel de España en esta nueva situación era convertirse en el burdel de mano de obra barata de Europa. Así lo aseguró uno de los altos cargos de la UE de la época, Jacques Delors. El papel de España es el de convertirse en la Andalucía de Europa, con evidente desprecio hacia el sur español. Así, el PSOE, ejecutor de los planes de la globalización de destruir España, empezó la destrucción industrial de España, llamada graciosamente reconversión. Con nuestra entrada en la UE se nos impusieron limitaciones a nuestra producción agrícola, ganadera y pesquera y se le entregaba a las multinacionales francesas y alemanas la gran distribución de nuestros productos agroalimentarios. Desde entonces, los precios que cobran nuestros agricultores y ganaderos no han parado de bajar, llevando a ambas actividades a una situación de precariedad extrema. Además, la UE ha aprobado un tratado de libre comercio agrario con Marruecos muy negativo para España, más aún cuando la idea es extenderlo al resto del norte de África y Turquía. La mejora de la educación consistió en la destrucción de la FP, la proliferación masiva de máquinas de crear parados y anti-españoles llamadas universidades y con la aprobación de la LOCSE, nefasta ley de educación cuyas consecuencias aún estamos pagando hoy en día. Ley nefasta pero lógica pensando en el tipo de economía tercermundista que el PSOE y sus amos habían planeado instalar en España. Una economía del pelotazo, basada en la construcción masiva y que alimentaba al mismo conglomerado de políticos, banqueros y empresarios corruptos que había llegado al poder en la transición. La entrada en el euro, en claro beneficio de Alemania y perjuicio de España, fue la puntilla del proceso. Así fue como el PSOE cumplió su parte del trato que había hecho con americanos y franco-alemanes en los 70. Estos le pondrían en el gobierno a cambio de destruir España una vez conseguido. Y lo cumplió.
educación, industria, ejército, justicia. Paso a paso el PSOE se fue cargando el país, por cierto, con el aplauso de una socialista vasca llamada Rosa Díez. Durante estos 35 años, se ha llevado a cabo un proceso lento pero constante de privatización de toda la banca pública, los antiguos monopolios públicos se han convertido en oligopolios privados, las rentas del trabajo se han desplomado, se han ido bajando los impuestos a las grandes rentas y empresas mientras se les subían al resto de ciudadanos, la deuda externa se ha disparado y se han aprobado reformas laborales que han desmantelado todos los derechos sociales y laborales creados por el régimen anterior, precarizando el empleo, bajando nuestra renta per cápita en comparación con otros países europeos, aumentando el paro y convirtiéndonos en un país de servicios sin posibilidad de progresar. España, flor de mi vida.